La sal y el azúcar son dos aditivos alimentarios que cuando se consumen en exceso pueden llegar a provocar mayor riesgo en enfermedades del corazón y así también en el aumento de peso. Por eso el día de hoy vamos a hablar de cómo hacer conciencia en el consumo de sal. Vamos a ver la siguiente información. Se estima que cada año se podría evitar 2.5 millones de defunciones si el consumo de sal a nivel mundial se redujera al nivel recomendado. Un consumo de sal inferior a 5 gramos diarios en adulto contribuye a disminuir la tensión arterial y el riesgo de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular e infarto de miocardio. La reducción de la sal en la dieta es una de las medidas recomendadas por la reciente Cumbre de las Naciones Unidas para prevenir las enfermedades no transmisibles y señalada como una de las mejores estrategias para mejorar la salud de la población según la Organización Mundial de la Salud. El exceso de sal en la dieta incrementa la presión arterial, causando aproximadamente el 30% de hipertensión. Representa un posible carcinógeno para el cáncer gástrico y está asociada con la insuficiencia renal y la osteoporosis. Según recientes evaluaciones, el consumo de sal suele ser de más de 5 gramos al día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Voz Es. Me da muchísimo gusto acompañarlos en una emisión más. El día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante en cuanto a alimentación. Vamos a platicar de cómo hacer conciencia sobre el consumo de sal. Y para platicar del tema nos acompaña Rolando David Deras Vadillo. Él es maestro en ciencias con área de concentración en nutrición, adscrito al Hospital General Regional Familiar número 1 del IMSS Cuernavaca. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Erika? Bien. Nutriólogo, muchas veces nos sentamos en la mesa y todavía ni siquiera probamos el platillo y ya estamos con nuestro salerito, poniéndole la sal, como buena familia mexicana. Pero antes de adentrarnos al tema, ¿qué es la sal? Bueno, la sal es una sustancia que se encuentra en la naturaleza y que básicamente está compuesta pues, por cloro y sodio, forma una sal de cloruro de sodio. Entonces nosotros la consumimos también a través de los alimentos. ¿Es la principal fuente de alimentación para ingerirla? La sal es la principal fuente de sodio. Ajá. Y también como el sodio solito se encuentra en los alimentos y también los ingerimos así. Sí, ¿es lo mismo la sal de grano que la sal de mesa y la sal de mar? Básicamente es lo mismo, están compuestas por cloruro de sodio, entonces son diferentes presentaciones básicamente lo que hay en el mercado. Pero podemos consumir, dicen que se puede consumir más la de mar, ¿por qué? Bueno, es más bien una moda, ¿sí? Hay muchas modas, dentro de la alimentación hay muchas modas. Hace años había la moda de consumir mucho huevo porque se encontraron propiedades, luego mucho nopal, mucho pescado, que la leche, y se vienen encontrando diferentes propiedades en los alimentos. Entonces también, digamos que es una moda también el consumo de la sal de mar, porque se dice que es más saludable, pero en general pues es cloruro de sodio. Es lo mismo. Básicamente sí. Pero igual si echas la pizquita de sal de grano y la pizquita de sal normal, es exactamente lo mismo. Bueno, por sal de grano pues ponemos más cantidades de sal a la comida, entonces pues aumenta su contenido de sodio en los alimentos. ¿Por qué nuestro cuerpo necesita la sal? Porque el sodio y el cloro son nutrimentos que nuestro cuerpo necesita para llevar a cabo funciones normales de ellos. Por ejemplo, el cloro sirve para formar el ácido clorhídrico que está dentro de nuestro estómago para digerir los alimentos. Y el sodio sirve para diferentes funciones, para la contracción muscular, contracción del corazón, para la formación y generación de impulsos nerviosos, para mantener el equilibrio ácido-base del cuerpo, mantener el equilibrio de los líquidos corporales también. Entonces es un nutrimento pues muy importante. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando la consumimos en exceso? Cuando consumimos la sal en exceso, así como todos los nutrimentos, los podemos consumir en exceso o en deficiencia, provoca problemas de salud en nuestro cuerpo. Entonces, hay enfermedades por deficiencias y hay enfermedades por exceso. En el caso de la sal, en la enfermedad por exceso, que básicamente es por el sodio, pues
Es un factor importante para el desarrollo que contribuye para la hipertensión arterial. La hipertensión arterial pues, es una enfermedad crónica que padecemos mucho en México y que como una enfermedad como tal también conlleva para el desarrollo de otras enfermedades, contribuye de forma importante. Entonces, no es bueno ni tanto ni tan poquito. ¿Cómo sabemos que estamos consumiendo lo bueno de sal? Que no es mucho ni es poco, que es como lo exacto. Ajá. Bueno, hay que considerar que los alimentos de su forma natural ya traen sodio, ya traen este elemento más bien, y entonces necesitamos quizás agregar un poquito nada más de sal para condimentar los alimentos, pero tenemos una costumbre de que le agregamos más sal para condimentar los alimentos para darles más sabor. Entonces, si consideramos que ya los alimentos traen su propio sodio, pues ya entonces lo que se puede agregar a la hora de cocinar los alimentos pues es suficiente. Aparte de la hipertensión, ¿qué otras enfermedades se pueden contribuir al exceso del consumo de sal? Bueno, la hipertensión puede desarrollar otras enfermedades como cardiovasculares, cerebrovasculares, falla renal, incluso se ha visto que también puede contribuir para el desarrollo de cáncer gástrico y cáncer colorectal. Básicamente son las enfermedades más importantes relacionadas al exceso de consumo de sodio. ¿Esto es si caemos totalmente en el exceso o se pueden controlar? Sí, bueno, son factores de riesgo. El alto consumo de sal es un factor de riesgo importante para la hipertensión que conlleva al desarrollo de estas enfermedades, pero no es el único. ¿Para la obesidad también? La obesidad no, la sal no está relacionada para el desarrollo de obesidad. Son otros nutrimentos los que pueden intervenir y muchos factores para el desarrollo de obesidad. Pero en esto que afecte realmente o que sea una causa, no tiene nada que ver el consumo de la sal. No está directamente relacionado al consumo alto de sodio para el desarrollo de obesidad. Doctor, entonces es bueno ponerle solamente una pizquita, hay que probar el alimento, la comida, de lo que estemos haciendo antes de aumentarle la sal, pero no es entonces recomendable llegar y sentarse en la mesa y probarlo, ¿no? Echarle su salecita. Así Hay es. que medirle. Sí. Se recomienda que a la hora de la preparación de los alimentos, la persona encargada, que suele ser más comúnmente la mamá, pues agregue sal a la hora de la preparación de los alimentos, pero ya no se agregue sal a la hora de sentarnos a la mesa. Se tiene mucho la costumbre de que nos sentamos y antes de probar los alimentos, sin haberlos degustado, ya le estamos agregando más sal y entonces eso aumenta la ingesta de sodio. Entonces eso no es conveniente. Primero los probamos y ya los podemos comer. Y si estamos acostumbrados a un alto consumo de sal y estamos conscientes de ello, entonces pues es recomendable ya no agregarle más sal a la mesa, incluso quitar los saleros, es lo que ahorita se está recomendando, o sea, quitar los saleros de las mesas. Bueno, entonces hay que hacer conciencia de darle una pizquita de sal o los alimentos que ya la traen, el sodio. Vamos a una pequeña pausa para seguir con el tema. De acuerdo, muy bien. No se vayan, regresamos a su programa Voz Es. ¿Sabías que? Se estima que cada año se podría evitar 2.5 millones de defunciones si el consumo de sal a nivel mundial se redujera al nivel recomendado. Regresamos a su programa Voz Es y el día de hoy estamos hablando de cómo hacer conciencia para el consumo de sal. Nutriólogo, platicábamos de qué es la sal, de que hay que ponerle una pizquita, de que primero hay que probar los alimentos antes de ponerle exceso de sal. ¿Cómo podemos darnos cuenta o detectar que estamos consumiendo en exceso la sal o sodio? Bueno, como mencionaba, ya la mayor parte de los alimentos traen su propia cantidad de sodio, entonces nada más podemos agregar un poquito de sal para sazonar los alimentos y darles mejor sabor para nuestro gusto, pero ya con eso nos quedamos. Pero si ya nos sentamos a la mesa y antes de probarlo estamos agregándole sal, pues ya estamos sabiendo que ya estamos cayendo en exceso. Otra forma de saber que tenemos un alto consumo de sodio es si revisamos en nuestra alimentación si estamos consumiendo alimentos industrializados, que son los que tienen la mayor cantidad de sodio. Los alimentos naturales tienen su propia cantidad, pero los alimentos industrializados
pues son excedidos en sodio. Entonces, si nuestra alimentación está compuesta mayormente por estos tipos de alimentos, entonces ya sabemos que estamos consumiendo alta cantidad de sal. ¿Cuáles son esos alimentos? ¿Los enlatados? Los alimentos procesados, sí, los enlatados, los embutidos, también los que son de conserva, ¿sí? Algunos tipos de quesos, sobre todo quesos amarillos, son altos en sal porque se usa la sal como un conservador. No solamente la sal se utiliza para dar sabor a los alimentos, sino también desde la antigüedad se utiliza la sal como un conservador. Por eso es que también hay alimentos que se salan mucho, por ejemplo el bacalao, ¿no? Entonces se utilizaba la sal, o se sigue utilizando la sal para conservar el alimento y evitar que su descomposición, desde su lugar de pesca hasta su lugar de destino, ¿no? Nutriólogo, ¿puede existir la forma de que un día yo me sienta muy cansada o con los pies hinchados y que me digan, no, pues es que estás excediendo tu consumo de sal? ¿Puede ser un síntoma? Podría ser, pero digamos que la retención de líquidos, sí, la sal contribuye a la retención de líquidos. Entonces, cuando tenemos un alto consumo de sal, de sodio en nuestra dieta, entonces eso hace que aumente la presión arterial porque aumenta la retención de líquidos. Al aumentar la presión de líquidos, pues aumenta la presión sanguínea. Y si nosotros también estamos reteniendo líquidos, puede deberse también a otros padecimientos de la salud. Por ejemplo, puede ser indicador de una falla renal, donde el riñón, que es el órgano principal que regula el contenido de sal en nuestro cuerpo, ya no está funcionando. Entonces, lo que hace el riñón es que cuando consumimos sal, mantiene el equilibrio de este elemento en nuestro cuerpo, y cuando hay mucha sal, mucho sodio en nuestro cuerpo, entonces lo empieza a eliminar a través de la orina. Pero si el riñón ya no está funcionando bien, empieza a tener falla, entonces ya no estamos orinando las cantidades suficientes, entonces empezamos a retener líquidos, ¿sí? Entonces puede ser un síntoma de esta enfermedad. Entonces, a través de la orina nos podemos dar cuenta. Sí, bueno, a través de la disminución de la orina, de la retención de los líquidos, pues son síntomas que nos hablan sobre una posible falla renal. Entonces, pues sí hay que hacer una revisión con el médico, acudir con el médico para que haga los exámenes correspondientes y hacer el diagnóstico adecuado, o descartarlo, quizás se deba a otra cosa. Okay. Nutriólogo, cuando uno también en el proceso de la mujer que pasa el embarazo, nos dicen que te tienes que cuidar, que el exceso de sal es malo. ¿Por qué? Sí, justamente porque el aumento de peso en la mujer en el embarazo pues se debe a varias causas. Bueno, pues a la presencia del bebé en la matriz de la mamá, al aumento del peso del bebé, al desarrollo de la placenta, al aumento del líquido amniótico dentro de la placenta, al aumento de la masa grasa como reserva para la producción de leche posteriormente. Entonces son varios elementos que intervienen para el aumento de peso en la mamá. Entonces, pues sí, la mamá aumenta también de peso por ese líquido amniótico que está teniendo. Entonces sí tiende a retener un poco más de líquidos. Entonces sí, su consumo de sal tiene que estar presente, pero tiene que estar moderado también. O sea, sí llega a afectar también al bebé. Puede ser una condición de riesgo para enfermedades como la preeclampsia, la eclampsia, donde ya es una presencia de hipertensión en el embarazo, que es una situación de riesgo, de peligro. Entonces las mamás que cursan con esta situación, hay que tenerlas bajo cuidado médico y con una alimentación saludable para que no se desarrollen las complicaciones de estas enfermedades. Entonces sí se puede consumir sal, pero muy poca, sí, o de preferencia no ponerle lo que ya trae los alimentos. No, sí se puede, sí se puede. De hecho, es necesario agregar, tener sal dentro de los alimentos, pero no en exceso. En estas condiciones que se puede haber una retención de líquidos, no se les hinchan los pies a las mamás, no es conveniente el exceso. Entonces, todo con medida. Así es, como todos los alimentos, sí, así es. Entonces, una mujer embarazada, si se le hinchan los pies, ¿se puede llegar a detectar también esta situación? Puede ser un síntoma, sí, la retención de líquidos, un factor de riesgo. Entonces sí necesita también su chequeo, por eso es que las mujeres embarazadas necesitan acudir con su médico para el control del embarazo, y también acudir necesariamente con el nutriólogo para que, no solamente por la retención de sodio, la retención de líquidos en el cuerpo, sino para una alimentación saludable que permita un desarrollo adecuado del bebé. En los niños también se puede llegar a presentarse, podemos ver los que tienen exceso de sodio, que les estamos dando grandes cantidades. En los niños no se presenta generalmente, son raros los casos que llega a dar, pero sí es común
es muy común que los niños también empiecen a tener una ingesta alta de sal, de sodio en la dieta. ¿Y por qué se da? Pues porque así como los niños aprenden de los papás muchas cosas, aprenden a hablar español porque escuchan a los papás hablar español, aprenden las formas de pensar, de razonar de los papás porque así los escuchan, se comportan, se conducen y también los niños comen como los papás comen. Entonces, si los papás aprenden a tener una alimentación saludable, donde se incluyan los diferentes grupos de alimentos en cantidades adecuadas, los niños también van a adquirir hábitos de alimentación saludable que les va a ayudar a que tengan una vida a lo largo de su tiempo adecuada. Creo que como padres de familia a veces que trabajamos, estamos como acostumbrados a darles muchos embutidos, muchos alimentos procesados. ¿Esto con el paso del tiempo les llega a afectar? Son factores de riesgo para desarrollo de hipertensión, sí lo son. Entonces, por la vida que llevamos a cabo actualmente, donde los papás ambos tienen que trabajar, ¿no? Entonces los niños pues suelen estar en casa así como que, bueno, te dejo para comer, o cómprate esto, o cómprate sopas instantáneas, así es que son altas, muy altas en sal, las sopas instantáneas. Y bueno, pues esa alimentación que empiezan a tener los niños, comida rápida que también es muy alta en sodio, ¿sí? Entonces, a lo largo del tiempo y además como otro factor de riesgo que se añade, que es la obesidad, que tenemos muy presente en nuestro país, la obesidad es un factor de riesgo que agrava también la presencia de hipertensión. Entonces, pues sí, los niños no necesariamente van a desarrollar hipertensión a edades tempranas, aunque pueda haber los casos, pero a lo largo de la vida, si siguen con malos hábitos de alimentación, un conjunto de hábitos no saludables, pueden llegar a enfermarse. Nutriólogo, entonces estamos platicando de que hay que hacer una buena conciencia en el consumo de sal, todo con medida, no alimentos procesados. O en la menor cantidad posible. Bueno, vamos a una pequeña pausa para seguir con nuestro tema. De acuerdo, muy bien. No se vayan y regresamos a su programa Voz Es. ¿Sabías que un consumo de sal inferior a 5 gramos diarios en el adulto contribuye a disminuir la tensión arterial y el riesgo de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular e infarto de miocardio? El principal beneficio de reducir la ingesta de sal es la correspondiente disminución de la hipertensión arterial. Regresamos a su programa Voz Es y los invitamos a navegar por la página oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Nos encuentran como www.imryt.org. Nutriólogo, estamos platicando de cómo hacer una buena conciencia para el consumo de sal. Y platicábamos de qué pasa con las mujeres embarazadas, de los niños, qué pasa también con las personas de la tercera edad. Bueno, las personas de la tercera edad pues también tienen riesgo por el alto consumo de sal. De hecho, pues un factor también de riesgo que se añade para el desarrollo de hipertensión pues es propiamente la edad. A mayor edad pues más probable que se desarrolle hipertensión. Las personas de la tercera edad, además, una condición que aparece mucho, que suele ser normal, es que pierden, dentro de sus capacidades disminuidas, es que pierden la percepción de agua en su cuerpo, ¿sí? Entonces no saben que su cuerpo necesita agua, no saben que tienen sed. Entonces, digamos, si tienen un alto consumo de alimentos procesados, que son los que son más altos en sodio, y toman poca agua, pues la presencia de sal, la presencia de sodio en el cuerpo va a ser mucho mayor. Entonces, una recomendación para los adultos mayores, sobre todo, es que estén tomando agua continuamente, 1,5 litros, 2 litros por día aproximadamente, aun cuando no tenga sed, ¿sí? Eso se llama hidratación preventiva. Entonces, hay que hidratarse aun cuando no tengan sed. ¿De esa forma se puede eliminar el exceso de sal en el cuerpo? Ajá, con el agua. Así también, exactamente. Si el riñón está funcionando bien, entonces va a hacer su trabajo de eliminación de las sustancias que no necesitamos o que están excedidas en nuestro cuerpo. Entonces, también la hidratación, pues es otro tema muy importante del cual hablar. Entonces, tanto niños, adultos, personas de la tercera edad, hay que consumir
de 1,5 litros a 2 litros de agua. Aproximadamente, sí, sí. Y sobre todo en tiempos de calor, que en nuestro caso pues ya vamos a empezar el tiempo de calor, pues hay que hidratarse un poco más de lo que normalmente se pide, ¿no? Al igual que todas las personas, con las personas de la tercera edad nos podemos dar cuenta de la misma forma que que tienen exceso de sodio, no sé, que se sientan retardados o con sueño, cansados. ¿Puede ser o son solamente mitos? No, son situaciones que se pueden observar de las personas de la tercera edad. Como comentaba, ya algunas de sus capacidades empiezan a estar disminuidas por efecto del envejecimiento natural. Entonces, pues hay que estar atentos con ellos, qué tanto está comiendo, si a lo mejor no percibe el sabor de la sal, está poniendo más sal a los alimentos, decirle papá, mamá, abuelito, estás comiendo demasiado, bájale a la sal. No, pero es que no me sabe. Ujú. No me sabe, no lo estoy diciendo, pero sí ya le puso a mi mamá y ya tú le pusiste, ahorita le estás poniendo otra vez. Entonces hay que cuidarlos también, hay que ayudarles. Ponerles límites. Sí, ayudarlos, ajá. Y que bueno, las otras cosas que les haga falta, como hidratarse más o incluir las más verduras en su alimentación, pues también hay que ayudarlos en ese sentido. Nutriólogo, en cuanto a las varices, ¿también es peligroso el exceso del consumo de sal? Puede contribuir también pues, a la retención, el exceso de consumo de sal puede contribuir a la retención de líquidos, entonces puede agravar la situación de las varices. La obesidad también es otro factor de riesgo importante para el desarrollo y para el mal manejo de las varices. Aunque las varices también pueden estar presentes en personas que no son obesas, que son delgadas, ¿no? Pero se agrava más en personas de mayor edad y con mayor exceso de peso. En México, ¿cómo estamos en cuanto al consumo de la sal? Estamos excedidos. Estamos excedidos. La recomendación mundial sobre el consumo de sal es de máximo 5 gramos de sal al día. Esto quiere decir que si lo pasamos a miligramos de sodio son 2.500 miligramos de sodio, más o menos pues la mitad de esos 5 gramos de la sal. La mayor parte viene en los alimentos. Se estima que más o menos un 77% del sodio que consumimos viene de los alimentos, sobre todo de los alimentos procesados. Y un 10% de la sal que consumimos viene de la que nosotros le agregamos a los alimentos. Estamos excedidos, entonces lo que se recomienda es que no excedamos de los 5 gramos, que vendría siendo como una cucharada cafetera, pero en todos los alimentos de forma natural a lo largo de todo el día, y algo que lo podamos añadir. Okay. Pero en México nuestro consumo anda entre 7 y 9 gramos. O sea, sí es bastante Estamos alto. excedidos, sí, y por lo tanto también estamos padeciendo pues, la hipertensión y las enfermedades también que se desarrollan, que contribuyen por la presencia de hipertensión. Entonces, ¿esto fue un factor para que se quitara y se eliminara el salero en los restaurantes de la mesa? Es una política que se ha tomado en México, creo que es afortunada, para ayudar a contribuir a la contención de este desarrollo de hipertensión. En México, que sí, con el paso de los años, a través de las encuestas nacionales de salud y nutrición, hemos visto que está aumentando la presencia de hipertensión en la población mexicana. Eso y aparte, pues otra política que se ha establecido recientemente, pues es el etiquetado de los alimentos industrializados, ¿no? Donde dice exceso de sal, exceso de grasas, más bien dice exceso de sodio. Exceso de sodio. Pero sería quizás más claro para la gente que dijera exceso de sal, ¿no? Exceso de grasas, etcétera, ¿no? De exceso de calorías, así. Entonces, son políticas que se están tomando que me parecen adecuadas para ayudar a la población a tomar conciencia de los alimentos que está consumiendo y que ayuden a mejorar su salud. Entonces, sí es muy importante ver todas las etiquetas que traen los alimentos. Sí, revisarlas. Sí, hay formas para saber leer las etiquetas. Eso pues ya se ve de forma, digamos, hay que verlo más calmadamente para saber leer una etiqueta, el contenido nutrimental de un alimento. Pero sí es bueno que estos anuncios, la contenido de sal, de grasas, sea legible en los productos industrializados y alerten a la población. Nutriólogo, ¿existen también alimentos naturales que tengan exceso de sodio? ¿Naturales que tengan exceso de sodio? ¿O solamente son No. los industrializados? Los industrializados son los que más exceso de sodio tienen, porque se usan, como comentaba, como saborizante, pero sobre todo como conservador. Entonces, son los que más nos afectan. Entonces, sí se pueden llegar a consumir estos alimentos, pero de forma muy moderada. Preferentemente consumir los alimentos naturales y integrar los diferentes grupos de alimentos en nuestra alimentación, como se ve ya en el muy conocido plato del bien comer, donde tenemos los 3 grupos de alimentos que están
representados por sus colores, en verde verduras y frutas, en amarillo cereales y tubérculos, y en el rojo leguminosas y alimentos de origen animal, pues hay que integrar estos 3 grupos en nuestros 3 tiempos de comida. Ok, nutriólogo, para ir concluyendo el tema, ¿qué mensaje le da a la población para hacer una buena conciencia en cuanto al consumo de sal? Bueno, lo que hemos platicado a través de esta charla, y que pues no añada más a los alimentos, ¿sí? Que se revise cuánto se está poniendo de sal a la hora de cocinar, a la hora de preparar los alimentos, de que no se salen más en la mesa, de reducir el consumo de alimentos procesados y, como ya comenté, los alimentos enlatados, las sopas instantáneas, los embutidos, la panadería, el pan de caja que es alto en sal también, eso también pues hay que bajarlo y pues ya se venden en las panaderías incluso pan sin sal, Sí. y que es aceptable, que es sabroso, que está bien, ¿no? Incluir pues los alimentos del grupo del bien comer, del plato del bien comer, y aumentar nuestra ingesta de agua. Okay, y todo con medida. Así es, así es. Muchísimas gracias, nutriólogo Rolando David Deras Vadillo, por Así habernos es. acompañado el día de hoy. Erika, un gusto. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una emisión más de su programa Voces. Y soy Erika Lozano, los espero en otro programa. Gracias.